Hola, bueno, este video corresponde a la clase del viernes 24 de octubre y lo que vamos a ver, previo a lo que vamos a ver el lunes, que es la síntesis de proteínas, vamos a hacer un repaso de la transcripción, del proceso visto en la clase pasada y algunos detalles más sobre tipos de ARN y regulación de la expresión génica. Bien, hasta ahora vimos la estructura del ADN, el proceso de replicación del ADN, vimos la estructura del ARN y el proceso de transcripción. ¿Sí? El proceso de transcripción es el que a partir de una secuencia de ADN que llamábamos gen, permitía la copia a otro ácido nucleico que es el ARN. El ADN es doble cadena y va a ser transcripto en porciones de ese ADN llamadas genes y van a ser transcriptos a ARN. Eso es lo que vimos el proceso la clase pasada. Ahora en unas diapositivas más adelante voy a hacer un repaso rápido. Lo que vamos a ver hoy es que hay diferentes tipos de ARN, todos son obtenidos por transcripción, pero esos ARN van a tener diferentes funciones, sobre todo en el proceso que vamos a ver en la clase que viene, que es el proceso de traducción. Esos ARN diferentes van a cumplir diferentes funciones. Entonces, vamos ahora a repasar el proceso de transcripción y ver algunas diferencias entre procariontes y eucariontes, los tipos de ARN y algo muy importante que es que este proceso de transcripción está regulado. Es decir, no todos los genes se expresan en las mismas células ni al mismo tiempo. Hay diferentes mecanismos que regulan este proceso de transcripción y vamos a presentar algunos, sin ver en profundidad, pero vamos a presentar algunos de esos mecanismos. El proceso de transcripción de ARN es básicamente similar en eucariontes o en procariontes. Hay algunas diferencias en cuanto a las enzimas que participan, pero la principal diferencia tal vez sea que el proceso de transcripción en bacterias, o sea, en procariontes, no ocurre en el núcleo, dado que el ADN no está alojado en el núcleo. No hay núcleo en las células procariontes. Entonces, el proceso de transcripción va a ocurrir en el citoplasma y el producto, que va a ser un ARN, va a ser usado en la traducción en el mismo lugar, en el mismo citoplasma. Es decir, los procesos de transcripción y traducción en la célula bacteriana o procarionte no están separados ni espacialmente en lugar, ni tampoco muy separados temporalmente. ¿Sí? Son procesos que ocurren de forma bastante simultánea. Si nos vamos a una célula eucarionte, el ADN está confinado al núcleo, entonces el proceso de transcripción sí o sí va a ser en el núcleo, y en líneas generales se va a obtener un primer producto de la transcripción, que va a ser un transcripto primario, lo vamos a llamar así, un ARN transcripto primario, que ahora dentro del núcleo va a ser procesado, o sea, va a sufrir modificaciones. Esas modificaciones dependen en realidad de qué tipo de ARN sea. Nosotros vamos a ver las modificaciones y el procesamiento que sufren los ARN mensajeros. Pero los otros ARN también tienen modificaciones que nosotros no vamos a ver en este curso. O sea que en líneas generales, a diferencia de las bacterias, en los eucariontes, la transcripción produce un transcripto primario que después es procesado, y ese producto procesado sale al citoplasma y en el citoplasma va a ser traducido. Es decir, los procesos de transcripción y de traducción
en los eucariontes, están separados en tiempo y en espacio, ¿sí? Esa es una diferencia importante entre estos dos tipos de células. Repasemos el concepto de gen. El ADN es conocido que lleva información genética, pero no todo el ADN lleva información genética. De hecho, en eucariontes, la mayor parte del genoma no lleva información genética. Las porciones de ADN que van a ser transcriptas y posteriormente se van a usar en la traducción son las que llamamos genes, ¿sí? O sea que un gen es una secuencia de ADN que es transcripta, ¿sí? Hay algunas diferencias entre los genes en procariontes, en eucariontes. Nosotros vamos a ver la estructura básica de un gen eucarionte. Un gen eucarionte va a tener siempre una secuencia promotora, que es la secuencia que va a servir de señal y de inicio para la transcripción. Eso va a iniciar un marco de lectura, que es lo que la enzima ARN polimerasa vimos la clase pasada que transcribía. Y ese marco de lectura va a terminar en una secuencia de finalización, que es donde la ARN polimerasa va a terminar de hacer su tarea, o sea, va a terminar de transcribir. Es decir que iniciando en este promotor y terminando en la secuencia de finalización, la ARN polimerasa va a transcribir el marco de lectura y se va a obtener un ARN. Todos los ARN se producen así. Puede variar. En el caso de la transcripción en eucariontes, puede variar qué ARN polimerasa participa. Hay varias ARN polimerasas. Y eso va a determinar en parte qué tipo de ARN se está obteniendo. Pero el proceso en general es el mismo. Acá, por ejemplo, hay en detalle, o en más detalle, lo que es la secuencia promotora, ¿sí? Son secuencias específicas, no es cualquier secuencia. Y eso es importante porque cualquier cambio en la secuencia del promotor puede influir en el nivel con que se transcriba este gen, ¿sí? De hecho, se sabe que hay mutaciones que alteran los promotores y disminuyen o hasta impiden la posterior transcripción, porque el sitio de inicio deja de reconocerse o de servir justamente como sitio de inicio de la transcripción. Así que la secuencia del promotor es bastante particular y específica. Acá en verde están señalados secuencias reales de promotores. Lo cierto es que el promotor está en un lugar y la transcripción va a ocurrir una cantidad de nucleótidos más allá del promotor, ¿sí? Decimos río abajo. Y numeramos con el número +1 el lugar donde se inicia la transcripción, ¿sí? Acá se ve en azul cómo justamente se va a empezar a transcribir el ARN a partir del sitio de inicio, ¿sí? Este +1, repito, sería el primer lugar donde se empieza la transcripción. De ahí para el sentido que sigue la enzima, sintetizando el ARN, llamamos río abajo. Desde ese mismo lugar, para el otro extremo, llamamos río arriba. O sea que el promotor, en rigor, está río arriba. Y más cerca del final del gen, vamos a tener la secuencia finalizadora o el terminador, ¿sí? Que también es una secuencia específica de nucleótidos, aunque hay más variación entre los diferentes genes. Y básicamente lo que va a producir esta secuencia es que la ARN polimerasa se libere, deje de transcribir y ahí se corte la producción del ARN. Como proceso enzimático, la transcripción es un proceso endergónico, ya que requiere energía. Esa energía está en los propios nucleótidos, que están trifosfatados. Y además es un proceso anabólico, porque los nucleótidos se van a unir entre sí. Los nucleótidos son monómeros, y al unirse entre sí están haciendo un polímero. Así que estamos ante un proceso justamente anabólico.
Los sustratos, en definitiva, van a ser los ribonucleótidos, los 4 tipos, con los 4 tipos de bases, trifosfatados. ¿Sí? Eso es fundamental porque decíamos antes que se requiere de energía. Va a haber un molde, que va a ser el ADN, que ese molde indica en qué orden tienen que ser unidos estos nucleótidos. ¿Sí? Si los nucleótidos son unidos según el molde, vamos a obtener como producto un ARN que va a tener la misma secuencia de nucleótidos que el molde. Es decir, si en la secuencia está la información, el ARN obtenido va a tener exactamente la misma información que tenía el molde. La traducción empezaba en el promotor, la ARN polimerasa localiza el promotor por la secuencia. Acá vamos a tener una diferencia entre procariontes y eucariontes. En eucariontes vamos a ver en unas diapositivas más adelante que es necesaria la participación de proteínas llamadas factores de transcripción que van a ayudar a la enzima polimerasa a reconocer la existencia de este promotor. La RN polimerasa, una vez unida al promotor, río abajo, empieza a separar las cadenas, rompiendo los puentes de hidrógeno, y se exponen las dos cadenas de ADN. Acá hay una diferencia con la duplicación del ADN. En el caso de la transcripción, una de las cadenas va a servir de cadena molde, ¿sí? Va a ser la cadena que está en la dirección, que es leída en la dirección 3,5. La otra cadena, la cadena que queda en la dirección 5,3, no va a ser utilizada en este proceso, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ARN polimerasa, como cualquier polimerasa de ácidos nucleicos, sintetiza en sentido 5,3. Y si une nucleótidos en sentido 5,3, el molde tiene que estar en sentido 3,5. Por eso la cadena 5,3 del ADN no va a ser utilizada. La que va a ser utilizada como molde es la 3,5. Decíamos que el ADN polimerasa empieza a separar las cadenas y empieza a unir por complementariedad y a producir la cadena de ARN, que acá sería este segmento que aparece en rojo. Como verán, el extremo es 5' y se está fabricando en sentido 3, 5, 3. Todas las polimerasas sintetizan en ese sentido. Y está utilizando como molde, en este caso, la cadena esta que está acá abajo, pero que es la cadena 3,5, ¿sí? No tenemos que identificar las cadenas por abajo o arriba, sino por la orientación, ¿sí? La cadena molde siempre es la 3,5. El proceso continúa, la ARN polimerasa sigue avanzando, sintetizando en sentido 5,3, ¿sí? Siempre uniendo nucleótidos nuevos al extremo 3', y usando como molde la cadena 3,5, ¿sí? Repito, en este caso la cadena 5,3, la que está arriba, no puede ser utilizada como molde, porque está con la orientación inversa. Es decir, de las dos cadenas, la 3,5 va a ser la cadena molde, o también la llamamos cadena negativa, ¿sí? O cadena no codificante. Opuesto a eso, la otra cadena la vamos a llamar antimolde, positiva o codificante. Recuerden que la secuencia de este ARN que se está obteniendo, al ser complementaria con la cadena 3,5, termina siendo igual a la cadena 5,3. O sea que la secuencia de este ARN es igual a la secuencia de la cadena que no estamos usando como molde. Por eso la llamamos cadena codificante. La información que está en este ARN en realidad es copia de la que está en la cadena codificante. Sucede que para producirse esta cadena hubo que usar la otra, la molde, ¿sí? Porque es la que tiene la orientación 3,5, la que puede ser
leída por o utilizada por la ARN polimerasa. Continúa el proceso, la ARN polimerasa reconoce la secuencia terminadora o secuencia de finalización, se libera y queda el ARN completo, ¿sí? Con la misma secuencia que la cadena que tiene su misma orientación, 5'3", la cadena codificante. Pero usamos para hacer este ARN la cadena 3'5", que es la cadena molde. Este ARN obtenido, ¿sí? Dependerá qué ARN es del gen que fue transcripto. Pero en este caso, como nosotros por ahora no estamos viendo genes específicos, este gen podría ser cualquiera y este ARN también. Es decir, nosotros vamos a ver dentro de unos minutos diferentes tipos de ARN, pero todos se fabricaron por este proceso que acabamos de revisar. Justamente acá tenemos cómo a partir de la transcripción de diferentes genes de ADN se van a obtener diferentes tipos de ARN, ¿sí? Todos producidos en el mismo proceso, aunque a partir de diferentes genes, ¿sí? Dado que el ADN es doble cadena, nosotros habíamos visto que tenía una estructura, la doble hélice, muy estable, muy regular, muy repetitiva. Habíamos dicho que era siempre como igual, ¿no? La estructura del ADN no variaba. En cambio, los ARN, por ser simple cadena o monocatenarios, se parecen en cierta forma a las proteínas. Así como las proteínas se plegaban, las cadenas de aminoácidos de proteínas se plegaban y daban diferentes estructuras, los ARN, al ser simple cadena, también se van a poder plegar. Es decir, los ARN van a variar su estructura, cosa que no ocurría con el ADN. Las diferentes estructuras de los ARN van a implicar que luego tengan diferentes funciones. Hay una similitud en lo que está pasando acá con los ARN y con lo que habíamos visto con las proteínas, ¿sí? Las proteínas tenían diferentes funciones entre sí, producto de tener diferentes estructuras, porque se plegaban de diferente manera. Con los ARN va a pasar algo similar. Estos ARN, que ahora vamos a presentar, son diferentes en secuencia y eso hace que van a tener diferente plegamiento y como van a tener diferentes plegamientos, van a tener diferentes funciones. Entonces, si pensamos acá que esta línea negra fuera ADN y las secciones que están en colores fueran genes, con lo cual las partes que no están en colores serían zonas de ADN que no son genes, dijimos que los genes son secuencias de ADN que se transcriben. Entonces fíjense que independientemente del color, que ahora voy a explicar por qué están en diferente color, pero independientemente del color, todas estas secciones llamadas genes se están transcribiendo, ¿sí? La flecha negra representa transcripción. Entonces a partir de este gen se obtiene un transcripto, a partir de este gen se obtiene otro transcripto, y así. La secuencia de este gen no es igual a la de este, ni la de este, ¿sí? Todos los genes estos tienen diferente secuencia entre sí. Los ARN que se obtienen de cada gen van a tener la misma secuencia que el gen del cual fue obtenido, ¿no? Este ARN va a tener la secuencia de este gen, este ARN va a tener la secuencia de este gen, ¿sí? Bien. Lo que estamos viendo ahora a partir de esta diapositiva es que los ARN obtenidos son diferentes. Ahí viene el detalle de los colores. Vamos a tener un tipo de ARN que lo vamos a llamar ARN mensajero, ¿sí? Que justamente es el ARN que tiene información, tiene un mensaje que va a ser traducido. Ese es el proceso que vamos a ver la próxima clase. Y de la traducción de ese mensaje, del mensaje que está acá, se va a obtener una proteína. Traducción está como flecha azul,
¿sí? El proceso que vamos a ver más adelante. Este otro mensajero también está en rojo, ¿sí? Todos los mensajeros están en rojo. Este otro mensajero tiene otro mensaje. Cuando se ha traducido da otra proteína. Este gen dio otro mensajero, será traducido y dará otra proteína, ¿sí? Es decir que en el caso de los ARN mensajeros, van a llevar información para ser traducida a proteínas. Los que están en verde van a ser unos ARN que no van a ser traducidos. Fíjense que no son leídos después, no hay ninguna flecha acá azul. Y el caso de los que están acá como amarillo, puse uno solo, pero esto es un ejemplo, ¿no? Hay muchos de todos estos. Este gen que está acá en amarillo es un gen de ARN ribosomal, es transcripto y da ARN ribosomal que, como verán, tampoco es traducido. Estos ARN, los verdes, llamados ARN de transferencia, y los amarillos, llamados ARN ribosomal, son imprescindibles para el proceso de traducción, pero su función no es llevar un mensaje, ¿sí? Vamos a ver más adelante cuál es la función. Pero no es llevar el mensaje. El mensaje de la traducción es función del mensajero. Hay otros ARN más, ¿sí? Se han descubierto más ARNs diferentes, que yo acá los agrupé todos en este gen violeta, ¿sí? Pero recuerden que esto es un ejemplo didáctico, habría muchos genes de estos, que una vez que son transcriptos, dan otros tipos de ARN. Ahora vamos a ver una tabla presentándolos. La cuestión es que esos ARN participan en diferentes procesos, pero nunca son traducidos. Fíjese que tampoco hay una flechita que indique que esto va a ser traducido. Por lo cual, podemos concluir que de todos los tipos de ARN que hay, los únicos que van a ser objeto de traducción van a ser los ARN mensajeros. En particular, para el proceso de traducción, el que veremos más adelante, nos interesan sobre todo los ARN de transferencia, los ARN mensajeros y los ARN ribosomales. Los tres van a ser imprescindibles para el proceso de traducción. Ya vamos a ver qué función cumple cada uno, ¿sí? Los otros ARN participan en otros procesos también importantes, pero no en el proceso de traducción en sí. Acá hay una tabla que resume algunos de los tipos de ARN que se conocen, ¿sí? Los tres primeros son los que vamos a nombrar más y a describir mejor: mensajero, de transferencia y ribosómico. Vamos a hablar también de los pequeños nucleares, ¿sí? De los otros no tanto, pero bueno, más que nada la tabla es para que sepan que hay varios tipos de ARN y con funciones muy diversas, ¿no? Cosa que no ocurría con el ADN. Bien, vamos a empezar a ver más en detalle al ARN mensajero. Es un ARN, con lo cual se obtiene a partir de la transcripción de un gen. Y decíamos que en este caso vamos a dar un poquito más de detalles, ¿sí? Los genes que dan ARN mensajeros están hechos de ADN, como cualquier gen, tienen un promotor, eso ya lo vimos, tienen una secuencia de finalización, también lo vimos, un marco de lectura entre el promotor y la secuencia de finalización, y ahí viene una novedad que estamos contando ahora, es que dentro de ese marco de lectura el ADN tiene diferentes porciones que las llamamos exones e intrones. Los exones, fíjense, están en un azul más oscuro, los intrones en un celeste más clarito. Como habíamos visto, la transcripción empieza en el promotor, se transcribe y se termina en la secuencia de finalización. Es decir, que por transcripción de esto obtengo este producto de acá abajo. ¿Sí? Empieza acá, termina acá. Con dirección 5,3. ¿Sí? Acá no está, pero acá estaría el extremo 3, acá está el extremo 5. Es decir, que esta
secuencia de intrones y exones está también acá, ¿no? Lo que era un exón acá está acá, lo que era un intrón acá está acá, ¿está bien? Bien, este es lo que llamábamos, o lo que vamos a llamar transcripto primario. Recordemos que esto, como está ocurriendo en un eucarionte, estamos en el núcleo. Todo este proceso está ocurriendo en el núcleo. Entonces, este transcripto primario no es un mensajero todavía. No es un ARN mensajero. Mensajero va a ser el que salga al citoplasma. Pero ese mensajero, cuando salga al citoplasma, va a salir con una serie de modificaciones. Recuerden, habíamos hablado en una diapositiva anterior, decía procesamiento, ¿no? Vamos a hacerle una serie de procesos, de cambios a este transcripto primario, y luego de esos cambios vamos a tener el verdadero ARN mensajero, que va a ser este, y ese es el que va a salir al citoplasma para ser traducido. Entonces vamos a hablar un poquito de los cambios que se le hacen a este transcripto primario para producir el mensajero terminado, digamos. El primer procesamiento que sufre se llama empalme o splicing en inglés. En este proceso lo que le va a ocurrir al transcripto primario, el que está acá arriba, es que se le van a remover los intrones, se van a cortar los intrones, ¿sí? Acá viene la importancia y la diferencia entre los exones y los intrones. Los que verdaderamente tienen información genética son los exones. Los intrones son como espaciadores que hay entre los exones y en este proceso van a ser removidos. Para removerlos, ¿qué hay que hacer con este ARN? Cortar, cortar y unir. Evidentemente acá van a participar enzimas, ¿sí? Y además de enzimas participan otros ARN, que eran los que habíamos, o estaban en la tabla, recuerden, llamaban los ARN pequeños nucleares, ¿sí? ARN pequeños nucleares. La sigla está en inglés, pero son estos ARN que son pequeños porque son de pocos nucleótidos. Esos ARN pequeños nucleares junto con proteínas, ¿sí? Se van a asociar a proteínas y van a formar un complejo de macromoléculas, ¿sí? Formado por ARN pequeños nucleares y proteínas, que se llama spliciosoma o empalmosoma, le dicen en algunos libros, porque es el que hace el empalme. Este complejo de macromoléculas va a hacer estas dos tareas, la de cortar y unir, ¿sí? Cortar, remover el intrón y unir los exones. Para eso reconoce la estructura esta, el espliciosoma o empalmosoma, reconoce el intrón, ¿sí? Ahí es fundamental la participación de los ARN pequeños nucleares. Y una vez que reconoce que es un intrón, corta, el intrón es removido y posteriormente los exones son unidos entre sí. ¿Sí? Entonces, toda esta parte del ADN, del ARN, perdón, es removida. Entonces, fíjense, por ejemplo, si esto fuera un transcripto primario, con su extremo 5' y 3', las que están en colores, las secuencias que están en colores, serían secuencias de ARN correspondientes a exones. Y las zonas que están en gris serían secuencias de ARN correspondientes a los intrones. Lo que haría el proceso de empalme, o splicing, acá está el nombre en inglés, lo que hace este proceso es, como vimos, reconocer estos intrones y removerlos. ¿Qué va a pasar? El producto va a quedar más chico, más corto, porque se están sacando porciones de ARN, ¿sí? Entonces, fíjense acá abajo, esto ya sería un ARN mensajero, aunque todavía le faltan dos
modificaciones, más corto porque fueron removidos los intrones. Bien, pero habíamos dicho que el procesamiento de los ARN mensajeros implicaban otros procesos, ¿sí? El empalme es lo que acabamos de ver. Los otros dos son modificaciones que se hacen en los extremos, ¿sí? Si no ocurrieran estas modificaciones en los extremos, los ARN durarían muy poco, ¿sí? Los ARN son moléculas que en la célula normalmente se degradan, se van a degradar y a destruir, pero si no tuvieran estas modificaciones que voy a mencionar ahora, ese proceso sería muy rápido, o sea, la degradación sería muy rápida. Entonces, las dos modificaciones en los extremos del ARN mensajero lo que hacen es permitir que dure un poco más. O sea, se va a degradar igual, pero va a estar más tiempo presente en la célula, ¿sí? Igual estamos hablando de que estos ARN mensajeros, su tiempo de utilidad en la célula pues son horas, ¿sí? Pero si no tuvieran estas modificaciones en los extremos, durarían mucho menos. En el extremo 3', posteriormente al empalme, se le agregan muchas adeninas. Muchas me refiero a cientos, ¿sí? Se agregan cientos de adeninas. A esa estructura se la llama colita poli A, ¿sí? Por tener muchas adeninas. Se darán cuenta que esa colita poli A no representa ningún tipo de información genética. Lo que hace simplemente es alargar el mensajero en el extremo 3', que es de los dos extremos el que va a ser más vulnerable a la destrucción. Es decir, el ARN mensajero se va a ir degradando a partir de ese extremo. Como ahora tiene la colita poli A, al degradarse desde el extremo 3', lo que primero se empieza a degradar es la colita poli A, que no tiene ningún tipo de información, así que no tiene efecto. Al final va a terminar degradándose toda la colita poli A y la degradación va a avanzar sobre los exones, ¿sí? Pero la presencia de la colita poli A va a demorar que ocurra eso. Por eso va a permitir que el ARN mensajero dure más tiempo. En el caso del extremo 5', la modificación es totalmente diferente. Se une a este nucleótido, al último de acá, 5', se le une una guanina. Pero esa guanina, en vez de unirse con el extremo 3, ¿sí? Los nucleótidos siempre se unen extremo 3, extremo 5. La guanina que se une a este extremo 5 se une con el propio extremo 5 de ella, ¿sí? Es decir, acá teníamos el último nucleótido con el extremo 5 y esta guanina se une con el extremo 5. La unión queda 5, 5. ¿Sí? Lo normal sería que se una al 3, pero no, se está uniendo al 5. Además es una guanina que está metilada, por eso se llama metilguanilato. Eso es un detalle químico. Lo más importante es que esta unión es diferente, con lo cual el extremo 5' queda protegido de la degradación. ¿Está bien? Un resultado llamativo del proyecto Genoma Humano fue encontrar que en el genoma humano había, o hay, alrededor de 25.000 genes. En realidad se esperaban muchos más, porque hasta ese entonces un gen era considerado una secuencia de ADN que codificaba para una proteína. Y se sabía que la cantidad de proteínas diferentes, el proteoma humano, era muy, muy grande, o sea, más entre 80.000 y 100.000 proteínas diferentes en humanos. Con lo cual,
se requerían más o menos la misma cantidad de genes. Si un gen codificaba para una proteína y existían 80.000 proteínas diferentes, debería haber al menos 80.000 genes. Bueno, la realidad mostró que no, que hay menos, alrededor de 25.000. Eso lo vamos a poder explicar ahora, en un ratito, por qué ocurre. ¿Por qué con menos genes se pueden codificar más variantes de proteínas? ¿Sí? Ya no consideramos a un gen una secuencia de ADN que codifica para una proteína. ¿Sí? Nosotros hace un ratito dimos la definición de gen como secuencia de ADN que se transcribe y da un ARN. ¿Sí? Vamos a seguir utilizando esa definición. Bien, se descubrió que el proceso de empalme, que nosotros mencionamos hace poquito, removía, como ustedes saben, los intrones, dejando los exones. Resulta que ese proceso de empalme no se hace siempre igual. Tiene alternativas. Por eso vamos a ver esto, ¿no? Lo que se llama el empalme alternativo o splicing alternativo. ¿Qué es esto? Resulta que depende la célula que esté haciendo el empalme, lo va a hacer de una manera o de otra. Las diferentes células no hacen los empalmes de la misma manera. Con lo cual, si se remueven de forma diferente los intrones, el producto, que va a ser el mensajero, no va a ser igual. Es decir, a partir de un mismo transcripto primario, pueden darse más de un ARN mensajero. ¿Sí? ¿Cómo es que ocurre eso? Al removerse los intrones, puede pasar, ¿sí? Fíjense acá los colores. En el transcripto primario tengo el azul, rojo, naranja y verde, que representan exones, lo gris, como antes eran los intrones. En este caso se hizo un empalme, en este primer caso se hizo un empalme en el cual se cortó acá, ¿sí? Cortó acá, con lo cual cuando esto se unió con esto, el exón 2 fue removido junto con estos dos intrones. Este intrón también fue removido, entonces en el mensajero me queda el exón 1, el exón 3 y el exón 4. No está acá el exón 2. Fue removido al removerse estos dos intrones, quedó en el medio. En el caso de este otro mensajero, fue removido este intrón, se unió el exón 2 al 1, pero acá fue removido este intrón junto con este y quedó el exón 3 en el medio. Fíjense que pasamos del exón 2 rojo directamente al 4. Estos dos ARN, con sus modificaciones en los extremos, van a ser dos ARN mensajeros, pero cuyos mensajes van a ser diferentes. No en esta parte. Estas partes, las verde y la azul, es igual, pero en esta parte es diferente. Entonces, a partir de un mismo transcripto primario, copiado a partir de un gen, estoy obteniendo dos mensajes diferentes. Cuando estos sean traducidos, no van a dar la misma proteína. Entonces, el proceso de empalme alternativo explica cómo a partir de un gen, en realidad se puede obtener más de una proteína. Este es un ejemplo real, el anterior era un ejemplo didáctico, de cómo el gen de la fibronectina es empalmado de forma diferente según las células, ¿sí? Según células llamadas fibroblastos o células del hígado, ¿sí? Acá lo que están en colores son los exones, ¿sí? Los intrones serían las partecitas que están en negro entre ellos. Y fíjense cómo, removiendo las partes esas,
los segmentos negros, se obtiene un mensajero en los fibroblastos, pero que contiene los exones que están en verde. En cambio, en una célula del hígado, el mismo transcripto primario se empalma, pero se remueven los exones que están en verde. Con lo cual, el ARN mensajero queda sin esos exones. Cuando esto sea traducido, va a dar una proteína. Cuando esto sea traducido, va a dar otra. Es decir, que fibroblastos y células del hígado están produciendo proteínas diferentes, pero a partir de un mismo gen. Y noten algo, nunca los hepatocitos hacen este empalme. Siempre los hepatocitos hacen este. Y los fibroblastos nunca hacen este empalme, siempre hacen este. O sea que el tipo de empalme depende del tipo de célula. ¿Sí? Bien, entonces, resumiendo los ARN mensajeros, podemos decir que son ARNs que se obtienen por transcripción, como todos, pero que estructuralmente van a quedar de forma lineal, no se pliegan, pueden ser bastante largos, ¿sí? Pueden tener hasta miles de nucleótidos de longitud, siempre tienen orientación 5'3 y no se pliegan. ¿Sí? El segundo tipo de ARN que vamos a ver son los ARN de transferencia. Los vamos a simbolizar ARNT. Y a diferencia de los mensajeros, estos ARN, que también se obtienen por transcripción, a partir de otros genes, obviamente, estos ARN de transferencia pueden ser de varios tipos, ¿sí? Hay diferencias entre ellos, mínimas. Todos son pequeños, ¿sí? De hecho, los podríamos hasta contar los nucleótidos. Podríamos empezar acá en el 5', contarlos, ¿sí? Y no llegamos a 100. Son ARNs cortitos, de pocos nucleótidos. Y muy plegados, ¿sí? Por complementariedad de bases, entre ellos, entre bases del mismo ARN, forma este tipo de bucles, 3 bucles. ¿Está bien? Además, si ustedes miran, hay algunas bases que no son comunes, ¿sí? Por ejemplo, esta base nitrogenada no es común, ¿sí? Acá esta base nitrogenada tampoco. Son bases que posteriormente se modifican. Realmente no es un tema importante, no vamos a entrar en detalle con eso acá. Lo menciono porque está, y si lo ven van a preguntarse qué es. Es una base nitrogenada, modificada, pero no viene mucho a cuento de la explicación que vamos a hacer. Sí es importante en estos ARN de transferencia esta zona, la zona que vamos a llamar anticodón. Corresponde a 3 nucleótidos, ¿sí? Y esos 3 nucleótidos van a ser muy importantes, porque esos 3 nucleótidos vamos a ver que van a complementarse, por complementariedad de base, con otros nucleótidos del ARN mensajero. Es decir, los ARN de transferencia van a poder tomar contacto por complementariedad con el ARN mensajero. Y lo van a hacer a partir de estos 3 nucleótidos. Decíamos que hay varios ARN de transferencia. Y en lo que varían entre sí es justamente en la secuencia de este anticodón. O sea que otro ARN de transferencia diferente a este sería básicamente igual, pero cambiando esta zona, que justamente es la zona que va a interactuar con el mensajero. Entonces, estos ARN, los de transferencia, son pequeños y plegados, a diferencia de los mensajeros, que eran largos y lineales. Mensajeros va a haber muchísimos diferentes, porque un mensajero se obtiene por transcripción de muchos genes diferentes.
ARN de transferencia no hay tantos diferentes, ¿sí? Hay un poco más de 20 ARN de transferencia diferentes, pero no más de eso. Así que este sería nuestro segundo tipo de ARN, que va a ser muy importante en la traducción, en el proceso que vamos a ver más adelante. Hay otras estructuras, otros dibujos de los ARN de transferencia. Ustedes piensen que estas macromoléculas no son visibles al microscopio, ni siquiera electrónico. Entonces se hacen este tipo de estructuras, ¿no? Esto es de otro libro, pero es lo mismo, ¿sí? Fíjense cómo acá está la zona del anticodón, que decíamos, que es la que va a interactuar con el ARN mensajero, ¿sí? Y esto es una estructura ya más plegada, como dándole una forma en el espacio a estos ARN de transferencia. Acá están justamente esas bases que yo les decía que son medio raras, ¿sí? Las pueden encontrar por acá, pero a la explicación de lo que vamos a ver no influyen demasiado. Este es otro dibujo de otro libro, ¿sí? Que lo muestro justamente para reforzar esta idea de que los ARN de transferencia están plegados, están muy plegados consigo mismo, ¿sí? Nos van a importar dos lugares de estos ARN de transferencia a nosotros. Ya habíamos dicho el anticodón y nos va a interesar el extremo 3', ¿sí? Porque acá vamos a ver más adelante, acá se va a unir algo, ¿sí? No quiero adelantarlo ahora porque no viene muy a cuento de la explicación, pero acá se va a unir algo, ¿sí? Y acá ya habíamos dicho que esto interactuaba o va a interactuar con el mensajero. El tercer tipo de ARN, que habíamos visto imprescindible para la traducción, mensajero, transferencia, es el ARN ribosomal, ¿sí? El ARN ribosomal, como su nombre lo indica, se va a asociar a proteínas y van a formar los ribosomas. Los ribosomas son las estructuras, los complejos de macromoléculas, donde va a ocurrir la síntesis de proteínas, ¿sí? Vamos a hablar mucho de ribosomas en la clase que viene. O sea que los ribosomas están hechos, están constituidos de ARN ribosomal y de proteínas. Los ARN ribosomal también hay diferentes tipos, pero son menos todavía, menos cantidad. En eucariontes son 4. Hay 4 tipos de ARN ribosomal en eucariontes, ¿sí? Reciben números 18, 28, 5,8, 5 y una letra S. Eso lo que indica, ese número y esa letra, lo que indican es aproximadamente el tamaño, ¿sí? No es exactamente el tamaño, pero uno puede pensar que el ARN 28S es el más grande, ¿sí? Efectivamente, el 18S es más chico que ese, y el 5,8 más chico a su vez, y así, ¿está bien? Eso es un indicador de cuánto, de qué densidad tiene en realidad, qué masa tiene. Pueden ser largos, por ejemplo este que está acá es un ARN ribosomal que tiene más de 1500 nucleótidos, y lo puse para que vean justamente que además de poder ser largos, pueden estar muy plegados. Tienen muchos plegamientos. O sea que se parece, el ARN ribosomal puede ser largo como un mensajero, pero a diferencia del mensajero está muy plegado, ¿sí? Hay algunos más cortitos, ¿no? Los que son más chiquitos son más cortitos, pero también plegados. Es decir, sean largos o cortos, todos los ARN ribosomales también tienen plegamientos. Recuerden que la forma va a influir en la función, ¿sí? Que el ARN mensajero no se pliegue, que permanezca de forma lineal, eso va a facilitar el hecho de que pueda ser leído. En cambio,
la estructura del ARN ribosomal o la del transferencia tiene que ver con las funciones que hacen, ¿sí? Que por ahora no las vimos. Pero va a influir en esas funciones la forma y el plegamiento que tiene. Bien, acá vamos a parar con los tipos de ARN y sus estructuras, ¿sí? Presentamos el mensajero, el ribosomal y los de transferencia. La clase que viene, en el proceso de síntesis de proteínas o de traducción, vamos a ver qué hace cada uno y el proceso en sí mismo. Pero ya tenemos presentados los actores de ese proceso. Lo que vamos a ver ahora, de forma bastante simple, es cómo el mecanismo de transcripción, el que dio origen a estos ARN, puede estar regulado, ¿sí? Vamos a ubicarnos en esta zona de la diapositiva, ¿no? Donde están los genes. Y nosotros vimos que los genes, al transcribirse, producen un transcripto por el proceso de transcripción. Ese proceso de transcripción tiene forma de ser controlado, de manera tal que no todos los genes se van a transcribir y los que se transcriban no se van a transcribir todo el tiempo. Es decir que los genes, el ADN en la célula está siempre, la información está siempre, pero que esa información sea transcripta a un ARN para después ser utilizada, eso está controlado, ¿sí? Está controlada la transcripción de los genes. Obviamente eso lo vamos a ver para eucariontes y en ese caso ocurre en el núcleo. Entonces vamos a hablar un poco de estos mecanismos de control, los de la transcripción. Hay varios mecanismos, tienen que ver con facilitar o inhibir el proceso de la transcripción, ¿sí? Ahora los voy a ir mencionando, simplemente acá los presento. Algunos de esos tienen que ver con el estado de la cromatina. Recordemos que la cromatina era la unión del ADN a histonas. O modificaciones del ADN y de la cromatina, ¿sí? Esa cromatina, además de estar muy condensada o poco, esa cromatina se la puede modificar químicamente, uniéndole y sacándole grupos químicos. Y eso va a alterar la velocidad con que se transcriban los genes, ¿sí? Así que todos estos mecanismos que están en esta diapositiva, yo ahora los voy a ir mencionando de a uno. Una primera regulación de la transcripción se da por el estado de la cromatina. Nosotros habíamos visto que la cromatina se obtiene por el enrollamiento del ADN, que sería esta, acá estaría simbolizado con este hilo azul, en histonas. Y eso lograba un primer estado, que era la eucromatina, ¿sí? Y la eucromatina, por ser cromatina no muy condensada, permite que los genes que están ahí sean transcriptos, es decir, los genes que quedan acá, ¿no? Ustedes piensen que si esto azul es ADN, acá hay genes. Los genes que están en estas zonas de eucromatina son genes que están en estado activo. Si esa cromatina pasa a estado de heterocromatina, se condensa, esos genes pasan a estar en un estado inactivo, ¿sí? Si esa heterocromatina vuelve al estado de eucromatina, volverían a estar en estado activo. Recuerden que la condensación de la cromatina en algunas zonas puede heterocromatinizarse y después volver al estado de eucromatina. Sobre todo cuando la célula se divide, toda su cromatina pasa a estado de heterocromatina. Toda.
De forma tal que después, cuando la célula ya se dividió, parte de esa heterocromatina tiene que volver a relajarse al estado de eucromatina. ¿Está bien? Si quedara toda heterocromatinizada, no habría más transcripción posible. En los cromosomas de los eucariontes hay zonas que quedan siempre como heterocromatina. Por ejemplo, los telómeros, los centrómeros. Y puede haber zonas incluso en el interior del cromosoma. Interior me refiero en partes medias, ¿no?, del cromosoma. Esas zonas que están como heterocromatina siempre, si contienen genes, no se transcriben, ¿sí? Por ejemplo acá, si acá hubiera genes, como está heterocromatinizado, esos genes no se van a transcribir en esa célula, ¿sí? Los telómeros, los centrómeros no contienen genes. La función de los telómeros y los centrómeros es una función estructural, tiene que ver y van a ser importantes en la división de la célula, ¿sí? Todo el resto que sea eucromatina, ¿no? Acá en colores estarían como simbolizando genes, ¿no? Todo el resto que está como eucromatina, esos genes sí van a poder ser transcritos. Un segundo mecanismo, aparte del estado de la cromatina, es el estado químico en el que estén las citocinas, ¿sí? Las citocinas, recuerden, es una de las 4 bases que están en el ADN. Cuando las citocinas están en pares con la guanina, ¿sí?, forman estas estructuras. ¿Ven la diferencia entre esto y esto, no? Acá hay una citosina, pero al lado no hay ninguna guanina. Acá hay una citosina y una guanina, o si voy a la cadena de al lado, al revés, es lo mismo. Estos se llaman islas CPG. En estas islas CPG, las citocinas sufren una modificación química, o pueden sufrir una modificación química, y es que se les una un grupo metilo. Eso lo hace una enzima. Esa enzima se llama metiltransferasa. La metiltransferasa le une a la citosina, si es una isla CPG, le une metilos. Se sabe que la unión, ¿no? Fíjense acá, por ejemplo, ¿no? Tengo heterocromatina con citosinas, y a las citosinas se les une, esta es la citosina normal, esta es la citosina metilada. Eso es lo que hizo la metiltransferasa. Le agregó un grupo metilo. Acá están simbolizados como estas pelotitas verdes. Si se fijan, estas pelotitas verdes están en el ADN. Lo que está siendo metilado es el ADN. Sucede que esa metilación en el ADN lo que facilita es que la cromatina pase a estado de heterocromatina. Con lo cual, la metilación del ADN lo que hace es inhibir la transcripción, ¿sí?, sobre todo a nivel de los promotores. Hay muchas islas CPG, o hay islas CPG en los promotores. Si los promotores tienen islas CPG, los promotores se pueden metilar. Y si los promotores se metilan, la transcripción de esos genes y de esos genes, bien digo, a partir de esos promotores, va a disminuir. Así que un efecto claro de la metilación a nivel del ADN es disminuir la transcripción, frenar la transcripción. Así que genes metilados son genes que están más silenciados, genes que se transcriben menos. La cromatina, además de ADN, tenía histonas, ¿sí? En los nucleosomas había 8 histonas, 2 de cada tipo, ¿sí? Hay 4 tipos de histonas, por eso son 8, 2 por 4. Acá están simbolizadas en los diferentes colores. Las histonas son proteínas globulares que tienen su extremo, su cola, su colita, ¿no? Esta es una colita de aminoácidos, esto es una cadena de aminoácidos que empieza en un extremo, se pliega, ¿está bien?,
En estas fracciones, las colitas de las histonas se pueden modificar químicamente. Fíjense que ahora no estamos modificando el ADN, estamos modificando las histonas. Y la modificación química de esas histonas también va a influir en el grado de transcripción de los genes. Hay varias modificaciones. Nosotros vamos a ver una, nada más, que es el agregado de grupos acetilo. Los grupos acetilo, al agregarse a las histonas, les cambian la carga eléctrica, ¿sí? Las histonas son proteínas que están enriquecidas en aminoácidos con carga positiva. El ADN tiene carga negativa en sus fosfatos, o sea que el ADN se enrolla en histonas porque sus cargas negativas hacen unión iónica con la carga positiva de las histonas. La acetilación lo que hace es interfiere en eso, impide que el ADN reconozca esas cargas positivas de las histonas, con lo cual el enrollamiento del ADN en las histonas es peor, o sea, se enrolla menos. Pero eso hace que se pueda transcribir mejor, porque justamente un menor enrollamiento o una menor condensación hace que el ADN esté más disponible para ser transcripto. Entonces, la acetilación de las histonas tiene un efecto inverso al que vimos antes, ¿sí? La acetilación favorece la transcripción, aumenta la transcripción. Estos grupos acetilos los agregan enzimas también, ¿sí? Se llaman acetilasas. En los dos casos, sea la acetilación o sea la metilación, también hay enzimas que remueven esos grupos. Con lo cual estas modificaciones que estamos haciendo son reversibles, ¿sí? Tanto la metilación como la acetilación se pueden metilar, se puede desmetilar, se puede acetilar, se puede desacetilar, ¿sí? Y algo interesante de estas modificaciones que alteran la transcripción es que, como verán, no cambian la secuencia del ADN. El ADN sigue teniendo la misma secuencia. La secuencia de bases no se altera ni agregando metilos a las citosinas, porque siguen siendo citosinas, ni agregando acetilos a las histonas. Entonces, son modificaciones que pueden alterar la expresión de la información genética, pero no alteran la secuencia. Por eso se los conoce como mecanismos epigenéticos, ¿sí? Se sabe que algunas células, cuando se dividen, le pasan a sus células hijas el mismo patrón de metilación que tenían. Es decir, la célula tenía ciertas porciones de sus genes y ADN metilados, y ahora cuando se divide, las células hijas reciben el mismo patrón de metilación. Hay como una herencia ahí, pero lo que están heredando esas células hijas no es un cambio en la información genética. El ADN no cambió su secuencia. Lo que están heredando es un patrón de metilación o de acetilación. Es decir, están heredando la información de qué genes transcribir más y cuáles transcribir menos, ¿sí? Aunque el ADN es el mismo. Por eso el nombre de epigenético. Otro mecanismo de regulación de la expresión génica, esto supongamos que ya es un gen que se puede transcribir, ¿no? O sea, no es un gen que está ni como heterocromatina, ni está muy metilado. O sea, se puede transcribir, pero en eucariontes con eso a veces no alcanza.
Porque el promotor, para ser reconocido por la ARN polimerasa, la enzima que transcribe, a veces requiere de que haya proteínas llamadas factores de transcripción basales. Son proteínas que se unen al promotor y gracias a que se unen, la polimerasa, ¿sí? Acá tenemos los factores de transcripción, gracias a que se unieron, la polimerasa ahora va a poder reconocer el promotor. Si no estuvieran estos factores de transcripción basales, la polimerasa no reconocería al promotor. Con lo cual son imprescindibles, ¿sí? ¿Por qué le llamamos basales? Porque estos factores de transcripción van a ser necesarios para la transcripción de básicamente todos los genes. Cualquier gen va a necesitar de la presencia de estos factores de transcripción basales. Sucede que hay otros factores de transcripción. Se llaman factores de transcripción específicos, ¿sí? En este dibujo, los basales serían estos. Los específicos serían estos. Y como el nombre indica, estos factores de transcripción específicos no son iguales para todos los genes. Pueden variar de gen en gen. Son específicos, justamente. Y se sabe que esos factores de transcripción interactúan con el ADN, pero en otras secuencias. Recordemos que los factores de transcripción basal se unían al promotor. Estos factores de transcripción específicos actúan con otras secuencias. Esas secuencias pueden ser activadoras, o se llaman enhancer en inglés, o inhibidoras, o silencer en inglés. Acá yo puse como ejemplo una secuencia activadora. Entonces, esto es una secuencia de ADN que no está necesariamente cerca del gen, puede estar lejos, puede estar río arriba o puede estar río abajo. ¿Se acuerdan? Río abajo era para allá, río arriba era para allá. No es tan cerca. Y en esa secuencia o enhancer actúa o se une un factor de transcripción específico. Y una vez que se une, el ADN se pliega, hace como un bucle, y el factor de transcripción específico unido al enhancer se une al promotor, a la polimerasa y a los factores de transcripción basales. Fíjense que acá están todos juntos, ¿no? Está la polimerasa unida al promotor, se unió porque estaban los basales, y ahora junto con los basales tengo los específicos unidos al activador. ¿Qué ocurre cuando se da esta situación? La polimerasa transcribe, en este caso por ser un activador, este gen muy rápido. Aumenta mucho la tasa de transcripción, ¿sí? O sea que la transcripción en alta cantidad de este gen depende que esté este factor de transcripción específico. Si no estuviera y estuvieran los basales solo, la transcripción sería mucho más baja de ese gen. Entonces los factores de transcripción específicos son importantísimos porque son una manera de expresar en cantidad, de transcribir en cantidad, ciertos genes, no cualquiera. Para explicar eso voy a usar el siguiente ejemplo, ¿sí? Supongamos que tenemos ADN, 5 genes, negro, rojo, verde y naranja. El rombo amarillo representa los factores de transcripción basales, o sea, los que participan en todos los genes, y esta es la ARN polimerasa. Entonces, para transcribir los genes necesito los basales, ¿sí? En todos los casos. Necesito la polimerasa, en todos los casos. Pero miren qué ocurre con el gen negro. A pesar de que está el factor de transcripción basal y está la polimerasa, no se transcribe, o se transcribe poco.
Tampoco el verde, tampoco el naranja. Sí el rojo. El rojo se transcribe igual. ¿Sí? Bien. Es decir, que para transcribir esos genes que no se transcriben solamente con los factores de transcripción basales, hacen falta otros factores de transcripción. ¿Sí? Por ejemplo, este factor, ¿sí? Esta proteína, triangulito negro, es un factor de transcripción específico. Si ahora, además del basal y de la polimerasa, tengo el factor de transcripción específico, se transcribe el gen verde y me da la proteína verde. Y también se transcribe el gen naranja y me da la proteína naranja. O sea que de no estar estos factores de transcripción específicos, no se transcriben estos dos genes. ¿Y por qué está este factor de transcripción? Este factor de transcripción es una proteína, tiene su propio gen, que es el gen negro. Ahora, el gen negro no se transcribía tampoco solo con los factores basales. Necesitaba también un factor de transcripción, ¿no? Que acá yo lo dibujé como un pentágono negro. Entonces, si está el factor de transcripción específico este, junto con el basal, junto con la ARN polimerasa, se transcribe el gen negro, que me da una proteína, pero que ahora esta, a su vez, es un factor de transcripción específico, que me va a permitir transcribir estos dos. Lo que quiero mostrar con este ejemplo es cómo, para la expresión de 4 genes, hace falta la ARN polimerasa, hace falta los factores basales, pero ahora se ve como un gen influye en otros, ¿no? Porque la transcripción de este gen se va a dar solo si está esta proteína, que es un factor específico, va a producir una proteína, que es otro factor específico, que va a permitir que se produzcan otras dos proteínas. O sea que en definitiva la presencia de la proteína verde y la naranja depende de esta, porque esta permitió que se transcriba el gen negro, que dio esto, y esto permitió que se transcriba el gen verde y naranja. Es decir, esto es un ejemplo de cómo la regulación de la expresión génica en eucariontes es un proceso complejo, porque depende de varias proteínas, los factores de transcripción, dependen de cómo está la cromatina, si está heterocromatinizada o no, depende si está metilada o acetilada, ¿sí? Todos estos mecanismos juntos intervienen en la regulación de la expresión génica. Si nosotros recordamos que nuestro cuerpo alguna vez, nuestro organismo alguna vez fue una sola célula, cuyo genotipo heredamos mitad de forma materna y mitad de forma paterna, y esa célula copia ADN y se divide por mitosis. Mitosis todavía nosotros no vimos, pero les aclaro que una célula que se divide por mitosis produce dos células genéticamente iguales, con lo cual estas dos tienen el mismo genotipo que esta, y cuando estas se dividan van a dar más células que genéticamente van a ser todas iguales. O sea que los genes que tenemos, el genotipo que tenemos en todas nuestras células, es el mismo. Sin embargo, nuestras células son diferentes. Tenemos células, por ejemplo esta que simbolizaría una célula de la piel, supongamos, células que pueden ser glóbulos blancos, células que pueden ser musculares, glóbulos rojos. Todas estas células tienen la misma información genética, pero son diferentes en su función, son células que están diferenciadas, no hacen las mismas tareas, y no hacen las mismas tareas porque no comparten todas las mismas proteínas. Habrá proteínas que en todas estas células están presentes, sí. Por ejemplo, las proteínas de procesos que ustedes vieron, respiración celular, ¿no? Histonas, ARN polimerasa, esas proteínas están en todas estas células. Pero en estas células hay proteínas que acá no están,
por ejemplo, acá no hay hemoglobina, y acá sí. ¿Está bien? ¿Cómo puede ser que en una célula haya proteínas y en otra célula del mismo organismo no esté esa proteína? Si el gen está en las dos, justamente por lo que estuvimos viendo recién. Gracias a que la información genética, la transcripción, está regulada, es posible que células de un mismo organismo, que tienen el mismo genotipo, expresen diferentes genes y en diferentes momentos y me den células diferentes. O sea que justamente el proceso de diferenciación celular, que hace que en nuestro cuerpo tengamos aproximadamente 200 tipos de células diferentes, se puedan obtener a partir de un solo genotipo, ¿sí? Mediante la regulación de la expresión genética de ese genotipo. Bien, para ir terminando, vuelvo un segundo a la comparación de procariontes y eucariontes, ahora ya con algunos datos más, ¿sí? Habíamos dicho que en procariontes ocurre en el citoplasma, en eucariontes ocurre en el núcleo. En procariontes hay una sola ARN polimerasa, produce todos los tipos de ARN. En eucariontes hay 3, ¿sí? Ahora en el cuadro que sigue vamos a ver qué tipo de ARN produce cada una. En procariontes, el ARN una vez que se produce, se utiliza inmediatamente, no hay ningún tipo de modificación, porque de hecho no hay ni cuándo ni dónde. El ARN se transcribe e inmediatamente se empieza a utilizar en el proceso de traducción. En eucariontes, la transcripción es en el núcleo. Entonces, hay posibilidad de modificar esos transcriptos. Nosotros vimos el caso de los mensajeros. Se agregaban modificaciones en los extremos, se hacía el empalme. Y el producto de esa modificación es el que sale al citoplasma para ser traducido. En procariontes, la ARN polimerasa no requiere factores de transcripción, no requiere de factores para unirse al promotor, sí en eucariontes. Tenemos factores de transcripción basales y específicos, que son imprescindibles para que la polimerasa transcriba, ¿sí? En procariontes no tenemos cromatina. El ADN está desnudo o libre, con lo cual no existe la posibilidad de regular la transcripción mediante la eucromatina, heterocromatina, ¿sí? En eucariontes sí tenemos cromatina. Así que los diferentes estados de condensación influyen en la transcripción. Y además, acá no hay histonas, y acá sí. Como en eucariontes hay histonas, se va a poder hacer las modificaciones químicas de esas histonas. Acetilarlas, ¿sí? Se va a poder metilar el ADN. Hay otras modificaciones que nosotros no vimos en histonas, ¿sí? La ubiquitinización y la fosforilación. Todo eso es imposible en procariontes. Bien, y como última diapositiva, teníamos esta que nos muestra que en procariontes hay una sola ARN polimerasa que hace todos los ARN, mensajero, ribosomal, transferencia, todos. En eucariontes tenemos 3 ARN polimerasas que hacen la misma tarea, o sea, transcriben. Lo que pasa es que transcriben diferentes genes. La polimerasa 1 transcribe los genes de ARN ribosomal, ¿sí? Todos los ribosómicos, ¿ven? La ARN polimerasa 2 transcribe todos los genes que van a dar ARNs mensajeros. Y los pequeños nucleares eran los que participaban en el empalme. Y la ARN polimerasa 3 transcribe los ARN de transferencia y un ribosomal, el más chiquitito de todos, el 5S. Y vale destacar que ninguna ARN polimerasa tiene posibilidad de corregir, como sí hacía la ADN polimerasa, ¿sí? El proceso de transcripción puede sufrir errores, pueden ocurrir errores en la transcripción, ¿sí? De hecho ocurre uno aproximadamente cada 10.000 nucleótidos,
pero no son reparados. Esos errores quedan en el ARN, lo cual no es un problema demasiado grave porque los ARN son de vida útil limitada, o sea, su existencia en la célula no es para siempre, con lo cual ese ARN que tenga un error y tenga una estructura o una secuencia incorrecta, va a durar un tiempo y va a ser degradado. Bueno, con esta diapositiva termina lo que correspondía a la clase de hoy, ¿sí? Con estos contenidos y los que veníamos viendo, estamos en condiciones de la que viene ver el proceso de traducción, ¿sí? O síntesis de proteínas.